Decíamos antes de la tanda que ya veníamos con el senador frente amplista Eduardo Brenta. Buenos días, Eduardo, y gracias por estar por acá. Buen día, un gusto como siempre. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya en época, ahora sí, de arranque de campaña, full, todo. Está bravo, sí. Será la primera de tantas entrevistas en este año, bueno, de esta intensidad. Eduardo, pasando por otros temas que anunciábamos antes en el comienzo del programa, el Frente Amplio resolvió la semana pasada, pediste tú junto a otros senadores, que se reciba, ¿no?, al diputado cabildante Sebastián Cal en esta comisión especial de seguridad y convivencia ciudadana, luego de que se conocieran los dichos de Cal en relación al empresario que falleció ahora en febrero, Gonzalo Aguiar, ¿no? Bueno, todavía se está investigando qué fue lo que sucedió allí. Él pidió ser recibido, en los audios decía que existía un vínculo, ¿no?, entre Aguiar y el Partido Nacional, un vínculo incluso en cuanto a financiamiento del ex senador Gustavo Penades. ¿Qué es lo que les interesa a ustedes aclarar en esa instancia parlamentaria? Bueno, en principio nosotros tomamos conocimiento, como todo el mundo, ¿no?, a través de un audio de una publicación en la cual se lo entrevistó, donde él hacía afirmaciones muy graves, ¿no? Afirmaciones graves respecto a dinero proveniente del narcotráfico que financiaba algunas listas del Partido Nacional, y luego respecto a los hechos vinculados que terminaron con el asesinato de este empresario en el departamento de Maldonado. Es allí que planteamos, analizamos en la bancada del Frente Amplio el tema. Esto estamos hablando ya cuando se produjeron las declaraciones, y allí entendimos que era necesario tomar alguna acción parlamentaria, más allá de que pudiera haber, obviamente, acciones en el marco de la justicia y demás. En función de estas declaraciones, el diputado Cal se acercó al coordinador de la bancada, al senador Maía, le planteó su disposición a concurrir a la comisión si era convocado. Luego tuvimos nosotros una entrevista con él, en la cual nos hizo un relato de los hechos y nos puso en conocimiento de algunos de estos audios que ya no habían aparecido. En realidad la situación es una situación sobre la cual obviamente la justicia va a tener que investigar, pero también entendemos nosotros que deben realizarse unas sesiones parlamentarias en función de que, del hecho de que según nos manifiesta, ¿no?, este legislador, al cual no conocíamos, ¿no?, previamente, él colabora con este empresario que era comercializaba un producto fertilizante de origen canadiense a través de una empresa canadiense real que existe, que cotiza en bolsa en Canadá, etcétera. Un producto fertilizante de origen natural, además, que pretendía colocar en distintos lugares de América Latina. Por razones personales, el diputado Cal tenía vínculos en Colombia con figuras del gobierno, colaboró con el empresario, acompañándolo a realizar eventuales posibilidades de tener negocios con Colombia. Esta situación, se dieron las entrevistas, pero no se concretó en ninguna cuestión de carácter comercial, y a su regreso, manteniendo este vínculo, comienza a haber situaciones que eran poco explicables, ¿no? Guardias de seguridad, policías en actividad, haciendo tareas de seguridad en el domicilio, utilización de armas de grueso calibre, aparentemente. En el medio de eso hay un decomiso que intenta la policía de esas armas, donde hay una especie de enfrentamiento entre policías de Maldonado y policías que trabajaban en la custodia de esta persona, que luego fue asesinada. Y a raíz de esos hechos, él empieza a temer por su seguridad personal. En algún momento el empresario lo combina a acompañarlo a otros lugares, a Paraguay concretamente, a realizar eventuales negocios. El legislador se niega a hacerlo, por toda razón, ¿no?, porque en realidad no era empleado de Cal, era una gestión de buena fe, digamos. A partir de allí, efectivamente, comienza a recibir amenazas. Yo tuve oportunidad de escuchar los audios en el cual efectivamente se lo amenaza. Los audios de Aguiar. Los audios de Aguiar, donde en un tono amenazante se dirige a él, pero previamente él se había comunicado con el jefe de policía de Maldonado, cuando ya había advertido que la situación comenzaba a ponerse grave, y le había manifestado su preocupación por su seguridad y la de su familia. En función de esto, se comunicó con el jefe de policía, y al otro día de esos hechos recibe las amenazas, lo cual ya constituye un hecho preocupante, ¿no? Porque en realidad él denuncia un día su preocupación y al otro día recibe
una amenaza en el sentido de que termine de hacer, que no haga denuncias, etcétera, etcétera. Allí su preocupación se incrementa, digamos, y en su versión de los hechos, que es la que supuestamente va a dar el día que la comisión lo cite, manifiesta que se comunica con el entonces ministro del Interior, el actual senador Heber, y le plantea el mismo problema. Y le plantea vínculos que el empresario manifestaba tener en el Ministerio del Interior en aquel momento con quien era el director general de Secretaría del Ministerio, el actual ministro, Martinelli. En función de esto, a los pocos días se comunica nuevamente con el ministro del Interior, el ministro le dice que se quede tranquilo, que ya habló con Martinelli y que esta situación estaría resuelta. O sea, habló con la persona que eventualmente tenían los vínculos con el empresario. Él, más inquieto, digamos, aún que antes, se comunica con el entonces secretario de la presidencia, con Álvaro Delgado, al cual le vuelve a manifestar su preocupación y no obtiene ninguna clase de respuesta. Por lo cual resuelve dar este paso, digamos. Él no solicita, en realidad, a partir de las declaraciones que nosotros realizamos, él manifiesta su disposición a concurrir. Entiendo que realiza las consultas en su sector político y recibe una especie de aval, digamos, para poder denunciar los hechos, cosa que estamos tratando de concretar, porque esta es una comisión especial, funciona los últimos martes de cada mes. Este último martes es Semana de Turismo, por lo cual va a ser difícil que se reúna la comisión, por lo cual presentamos la última sesión de la Cámara, una solicitud de convocatoria a la comisión, los legisladores del Frente Amplio, que integramos la comisión, el senador Andrada, el senador Charles y el senador, somos 4 en realidad, Vergara, y ahí, bueno, estamos a la espera de que la comisión no tiene autoridad, todavía no lo eligió en este nuevo periodo parlamentario, por lo cual la Secretaría va a hacer las consultas correspondientes, y nos parece que, dada la gravedad del tema, no habría que esperar hasta el próximo el último martes del mes de abril, sino que habría que convocarlo en la primera semana de abril, a los efectos de tener lo más rápido posible, digamos. Nosotros especulamos con la posibilidad de convocarlo antes de Semana de Turismo, no hay condiciones para eso. Se cruza con actividades de la campaña electoral, es difícil encontrar los legisladores después del 15, digamos, porque están recorriendo el país y demás, por lo cual en la primera semana de abril esperamos tener esta respuesta. La verdad es que hasta ahora sabemos esto, digamos, pero... Y no expresó, porque Sebastián Cal después salió, ¿no?, en Montevideo Portal a plantear que bueno, que había sido un error, lo que había dicho. En realidad, él, por lo que nosotros escuchamos, él minimizó, digamos, sus declaraciones respecto al Partido Nacional y a la lista 71, al cual en su momento había denominado la escuelita del crimen, ¿no? Había manifestado vínculos del narcotráfico en las campañas de esa lista, por lo menos en el departamento de Maldonado. ¿Y de eso habló con ustedes? No, de eso no habló. Yo había visto las declaraciones en la prensa, por lo cual quedará a su libre albedrío decirlo o no decirlo, o ratificar o no. En principio redujo esas declaraciones, pero mantuvo en todos sus términos las declaraciones anteriores y nos anunció su disposición, además, a dar un paso de denuncia en la justicia, ¿no? Por lo cual entendemos son denuncias serias las que el legislador hace, y además uno en el intercambio personal también logra advertir, ¿no?, cuando algo eso no preocupante para la persona, y claramente notamos la preocupación del diputado por su situación, lo cual es absolutamente lógico, por otra parte, ¿no? Eduardo, ¿y los dichos de Cal vuelven a poner sobre la mesa la preocupación en relación al financiamiento de los partidos políticos? Totalmente. Yo creo que eso es lo que está en el fondo, digamos, de estas situaciones emergentes, digamos, de todas las dificultades que existen para el control de los recursos que los partidos políticos manejan, y la preocupación que hay no en Uruguay, fundamentalmente en el mundo entero, particularmente en América Latina, respecto al financiamiento de campañas electorales por parte del crimen organizado. Acá no hablamos solo de narcotráfico, ¿no? Acá hay muchas formas de crimen organizado que pueden estar incidiendo en las campañas electorales con el objetivo de lograr alguna clase de beneficio en su favor, digamos. Y esto es una situación preocupante, y preocupante es el hecho de que logremos o no tener una ley de financiamiento de los partidos políticos, que ya se aprobó, tiene media sanción de diputados,
y que ya comenzó a funcionar la comisión que también integramos de financiamiento de los partidos políticos, donde ya tuvimos una primera instancia y el senador Heber, que la va a presidir, planteó algunas preocupaciones del Partido Nacional respecto al proyecto que viene de diputados, que es consensual, ¿no? El de diputados tiene acuerdo. Nosotros tenemos algunas ideas también de cómo mejorar ese proyecto, pero queremos fundamentalmente que salga, ¿no? Este es el objetivo principal, porque quizá no sea el 100% de lo que aspiraríamos en materia de transparencia, pero es un avance importante del trabajo que nuestros compañeros diputados realizaron en la comisión frente a lo que hay hoy, ¿no? Que es prácticamente nada, digamos, ¿no? Porque en realidad los partidos remiten a la Corte información que nadie controla, etcétera, etcétera. Por lo cual tenemos sumo interés en que se apruebe. El presidente de la comisión, el senador Heber, manifestó la posibilidad de trabajar en un ámbito no tan formal en una primera instancia, para ir acercando posiciones. Nosotros no tenemos problema en eso. Lo vamos a hacer, pero queremos asegurarnos que ya para las elecciones internas estén en funcionamiento mecanismos de contralor efectivos que permitan saber cuáles son los orígenes y las limitaciones, inclusive, ¿no? Tengamos presente que tuvimos legisladores que por razones personales de lo que es sus ingresos y sus propiedades, digamos, financiaron con recursos exclusivamente propios su campaña con inversiones multimillonarias, ¿no? Hablamos de millones de dólares invertidos en la campaña del 2019, y bueno, esta ley establece limitaciones también para el aporte personal de quienes, por ejemplo, encabezan las listas al Senado, etcétera, etcétera, por lo cual nos parece que es un avance. Hay otras cosas, como por ejemplo el premio, entre comillas, digamos, a las listas encabezadas por mujeres, una cosa que compartimos, que no se logró consensuar en el marco de la comisión. Bueno, esto es parte de la tarea parlamentaria, ¿no? Claramente no tenemos los votos para sacar aquel proyecto ideal que querríamos sacar, pero sí tenemos la posibilidad de tener una negociación importante, porque lo cierto es que a esta altura del proceso y de la evolución del actual periodo de gobierno, comienzan a advertirse en la coalición de gobierno matices importantes, como por ejemplo el que se dio en la discusión respecto a los ingresos a los gobiernos departamentales, ¿no? Sí, que ese es un tema que ahora vamos a tocar contigo. Perfecto. Pero aprovecho esto que decías, justamente de estos fondos o recursos millonarios que han puesto algunos precandidatos, que obviamente sabemos que hace referencia en particular al precandidato nacionalista Juan Sartori. Exacto. Que tú has seguido todo el tema de la declaración jurada, ¿no? Que bueno, todas las irregularidades, lo que se ha negado a presentar ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Y en ese sentido, digo, bueno, él sigue con esta idea, ¿no? De coquetear con si se va a alargar, si no se va a alargar como precandidato. ¿El resto del Partido Nacional debería condenar la posibilidad de que fuese precandidato estando sancionado por la JUTEP? Bueno, yo creo que lo planteamos desde el principio, ¿no? La aparición de Juan Sartori en la política uruguaya para nosotros fue una preocupación, más allá de lo personal, ¿no? De la persona, digamos, porque en realidad era un fenómeno nuevo, la aparición de una figura outsider de la política, digamos, que en general es un fenómeno no uruguayo exclusivamente, pero que venía con una cantidad de recursos imponentes para lo que es el Uruguay y lo que son las campañas electorales. Por lo cual nos parecía muy importante que las normas que Uruguay tiene de contralor de sus aspectos se apliquen. Bueno, lamentablemente estuvimos muchos años, ¿no? Tratando de lograr que la Junta de Transparencia y Ética Pública adoptara una posición respecto a la situación del senador Sartori, que no presentaba la declaración jurada de su cónyuge, pero que además, y esto quizás se ha insistido poco en esto, tampoco ha presentado completa su propia declaración jurada. Y la Junta de Transparencia y Ética Pública, y particularmente la representante del Frente Amplio, Ana Ferrari, en esa organización, insistió mucho en este aspecto, encontrando sociedades integradas por el senador Sartori que no estaban declaradas en su propia declaración. Por lo cual, digo esto porque en el debate público muchas veces dice, bueno, en realidad, se pierde lo que claro, ¿por qué él cómo hace para obligar a su cónyuge a presentar? Bueno, primero, él ya sabía que esto era así, ¿no? Sabía cuáles eran. Uno cuando se asume la responsabilidad de presentarse a un cargo electivo, tiene que saber cuáles son las condiciones y cumplirlas. Eso me parece a mí fuera de discusión. Él presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionalidad del artículo
que regula a la Junta de Transparencia y Ética Pública y perdió. Y eso que recurrió a constitucionalistas de mucho peso, ¿no? Sin embargo, perdió. Por lo cual se vio obligado a presentarlo, no lo hizo, y la Junta lo declaró omiso. Esa declaración de omiso no es un hecho menor, ¿no? Es un hecho muy importante, porque estamos hablando de un senador de la República declarado omiso en un tema tan delicado como son los recursos económicos que posee y la eventual uso y obtención de los mismos, digamos, ¿no? No particularmente los de su cónyuge, los de él también. Claro. Entonces, yo creo que el Partido Nacional, ustedes recuerdan cómo fue la situación del ingreso de Sartori al Partido Nacional, ¿no? Sí, mucha molestia en algunos dirigentes. Exactamente, en aquel momento quizá el hecho más simbólico fue aquellos empujones en el estrado entre él y el actual presidente del directorio, que creo que no recuerda mucho de esto, ¿no? Está medio olvidado, pero lo cierto es que Sartori utiliza el lema Partido Nacional, y el otorgamiento del lema es una potestad del directorio del Partido Nacional. Entonces hay una responsabilidad del Partido Nacional en esto, es que el Partido Nacional está políticamente omiso también en no asumir que tiene un legislador en situación de omisión, declarado por la JUTEP, que tiene una integración en su mayoría de miembros de la coalición de gobierno, y él no hace nada respecto a esto, ¿no? Debería prohibirle que se presentara. Bueno, yo creo que prohibirle es no permitirle la utilizar el lema. Me parece que esto es lo primero, ¿no? Sin embargo, sucesivas declaraciones de la vicepresidenta de la República, del presidente del directorio del Partido Nacional, etcétera, inclusive el senador Gandini en su momento, que cuestionó duramente a Sartori y luego dejó de cuestionarlo, o por lo menos limitó su acción en este aspecto, muestran que hay cierta, entre comillas, disposición a habilitarlo. Nos parece grave, ¿no? Porque esto puede pasar en cualquiera de los partidos políticos, y si los partidos no tienen control y habilitan así nomás, digamos, a personas que además han tenido un estilo de participación en el Senado de la República que no es a lo que estamos habituados los uruguayos, ¿no? Nosotros, más allá de los partidos, los legisladores que integran el Senado lo hacen con entrega, en la mayor parte de su tiempo, más allá de las actividades privadas que todo el mundo puede tener. Sartori igual argumenta que es de los legisladores que más proyectos ha presentado. Por eso está claro que no se aprobó ningún proyecto de Sartori, ¿no? Él ha presentado cantidad de proyectos, Chasquetti ha hecho sobre esto una investigación, donde claramente son proyectos simbólicos, digamos. Hay que mirar la calidad y no la cantidad. Claro, pero además ni siquiera ha hecho el esfuerzo de buscar una negociación para tratar de que esos proyectos se aprobaran. Inclusive algunos de ellos tienen, en nuestra opinión, una búsqueda de un perfil de carácter comercial que pueden ser también de su propio interés, lo cual es complejo, ¿no? Habría que analizarlo más en profundidad, bueno, mientras no se aprueben. Sí. Y no se van a aprobar porque nadie ha planteado en ninguna comisión priorizar. De hecho, se aprobó uno, creo, el de las colillas, es verdad, de los cigarrillos, ese fue el único, y claramente es un proyecto bastante menor, digamos, respecto a los problemas que tiene el país, ¿no? Pasando a otros asuntos y en relación a lo que hablábamos vinculado a la transparencia, la bancada del Frente Amplio anunció en rueda de prensa que trabaja en un proyecto de ley para bajar el monto permitido de las transacciones de dinero en efectivo, algo que se había modificado con la aprobación de la ley de urgente consideración. El mínimo actualmente ronda los $100.000. Sobre esto, el senador Sergio Botana, del Partido Nacional, había publicado en sus redes sociales que $100.000 es el valor de una casa bastante humilde. Dijo también que se terminó en Uruguay donde no agarramos a los malos por andar persiguiendo a los buenos, y dijo también que el Frente Amplio tuvo exceso de control a los ciudadanos comunes y poco control a los peligrosos. ¿Qué respondés vos a estas afirmaciones? No, son afirmaciones de Botana, yo creo que se responden solas, ¿no? En realidad, efectivamente hubo fuertes controles en el gobierno del Frente Amplio respecto a un tema clave, que es el manejo de efectivo, ¿no? Está comprobado, hay declaraciones de documentos del Gafilat, que es el organismo de Contralor en los temas de lavado de activos en América Latina, pero hay básicamente un documento muy interesante del Banco Central del Uruguay, que en un balance del año 2020, luego ya de aprobada la LUC, señala, este es un documento que vota el directorio del Banco Central, señala claramente que las normas que flexibilizan el uso de efectivo facilitan el lavado de activos. Por lo cual,
esta línea de flexibilizar es una línea contraria, digamos, ¿no? Yo escuchaba declaraciones de ayer, ¿no? del precandidato Álvaro Delgado, planteando una especie de política antimafia, de creación de una política, claro, de un organismo antimafia, etcétera, etcétera. Sin embargo, este gobierno ha flexibilizado todos los mecanismos de contralor del uso de dinero en efectivo, particularmente, o de otro tipo, pero particularmente y el caso más claro es el de la LUC. Esos $100.000 de aquel momento son casi $150.000 de hoy, por lo cual es una cifra bastante importante. Yo digo, se ve que Botana compra cosas relativamente baratas, digamos, ¿no? O sea, no se hace un manejo extraño de los precios, digamos, las cosas, pero $150.000, que además no tienen contralor respecto a su repetición, implicaría la posibilidad de un blanqueo rápidamente de 1 o 2 millones de dólares con facilidad, digamos, ¿no? Por lo cual es importante, ya dado que se está afirmando hoy que Uruguay ya no es una plaza de tránsito, sino de acopio, ¿no? En materia de narcotráfico, que las medidas que se tomen sean profundas. Lo de Álvaro Delgado yo entiendo que es un reconocimiento también a que lo que se planteó en su primer momento, que era prácticamente cerremos todas las bocas de pasta base y esta es la solución para el problema del narcotráfico, claramente no lo ha sido, ¿no? Yo creo que obviamente nadie va a estar en contra, ¿no? de cerrar y controlar las bocas de venta de pasta base, por ejemplo, pero todos sabemos que se cierra una boca en una esquina y se abren 3 en la otra, ¿no? Por lo cual esa política sola, digamos, no es una solución. La solución de fondo es una política articulada, digamos, que impida no solo el acceso, el contralor, el pasaje por los puertos, etcétera, sino también el dinero, porque para el negocio del narcotráfico, el lavado de activos es una de las dificultades más grandes, digamos, ¿no? Por los contralores. Eduardo, ¿qué pasa concretamente con esta crítica que hace Botana, que dice, bueno, en definitiva, capaz que en los gobiernos del FA se preocupaban más por el que hacía una transacción de $8.000 que por el que movía 100.000? No, es un disparate, así, dicho con respeto, digamos, pero la verdad es que no tiene, porque el contralor, por encima de esos montos, era válido para todo el mundo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya evasión, no haya intentos de evadir, no hayan pasado cosas, puede ser, no sé, pero digo, no es que se preocupó más por el contralor de quien manejaba $4.000. Quizá el monto, que esto lo conversamos en la bancada del Frente Amplio en relación a este proyecto, quizá los montos que se manejaron en el gobierno del Frente Amplio fueron excesivamente bajos, digamos, puede ser eso es de recibo. Ahora, llevarlos a $150.000, cuando eran 5.000, si no mal no recuerdo, llevarlos a 150.000 de hoy realmente facilita, ¿no? Porque esos son unas... Sí, es un salto muy importante. Claro, un apartamento importante por ese dinero hoy, y lo puede hacer reiteradamente. Entonces, utilizando testaferros, etcétera. Pero además hay un debilitamiento de todos los organismos de contralor, de la CENACLAF, de todos los organismos que tienen un rol de contralor en este aspecto, de la Unidad de Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, que también es quien remite esto que yo mencionaba, no planteando su objeción respecto al incremento del uso del efectivo en el negocio, en la actividad económica en general. Entonces, hay políticas. Los organismos especializados dicen no es el camino ir por este lado, y el senador Botana dice lo contrario. Bueno, yo creo que confío más en los organismos especializados que en la opinión de Botana. Después, todo respeto, ¿no?, por Botana. Hay otro proyecto que generó debate en el Parlamento y es el que refiere a los ingresos a las intendencias mediante concurso público o mediante sorteo público. Si bien fue aprobado esto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, el Partido Nacional no acompañó esta iniciativa. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Bueno, esto es un largo proceso, ¿no? Porque en realidad yo diría que este proceso comienza en 1990, cuando el doctor Tabaré Vázquez gana la Intendencia de Montevideo. Porque en realidad en Uruguay hay una práctica considerada normal por parte de los ciudadanos en general, una práctica que consistía en que la persona que adhería a un partido, etcétera, etcétera, había un club en aquel momento, ¿no?, un club político, etcétera, luego recibía algún favor, ¿no? Muchas veces era un empleo público, otras veces era otra clase de beneficios, digamos, pero básicamente el empleo público siempre fue una herramienta para lograr adhesiones de ciudadanos, y la presencia en el territorio. Lo conocemos hasta por experiencias familiares, en algunos casos, ¿no?
Esto era normal, natural, naturalizado completamente. Cuando el Frente llega a la Intendencia de Montevideo, comienza a aplicarse con más rigor, digamos, el tema de los ingresos por concurso y por sorteo. Estamos hablando de los cargos que luego pueden ser eventualmente presupuestados, ¿no? No estamos hablando de los cargos de particular confianza que todo gobierno debe tener, porque el intendente, el presidente de la República, los ministros deben efectivamente tener cargos de particular confianza que entran con el gobierno y se van con el gobierno, y son cargos que no permanecen en la estructura del Estado. Pero el ingreso de funcionarios que luego son presupuestados tanto en la administración central como a nivel de las intendencias, luego tienen impacto en la vida de la persona para todo el resto de su vida, y generan opciones para unos, pero la gran mayoría queda fuera de esto, ¿no? Ahí se ha argumentado que tenemos un cuestionamiento con las intendencias del interior. No, nos preocupa que los ciudadanos del interior, todos, más allá de su filiación política, tengan el derecho de acceder a un cargo. Sí, no sería por los que acceden, sino por los que no están pudiendo acceder. Claro, es que son la mayoría, ¿no? Porque en realidad hemos visto informes hace horas prácticamente de la Intendencia de Artigas, que es francamente un escándalo, ¿no? En relación al manejo, lo digo con tranquilidad porque es un escándalo, que en realidad demuestran que hay que efectuar contralores en este aspecto. Y hay herramientas legales para hacerlo, ¿no? Y venimos planteando esto, ya decía, desde el 90, pero en el Parlamento desde el año 2008, el Frente Amplio reiteradamente ha planteado un artículo en cada rendición de cuentas referente a este tema. Y en la última nos faltó un voto prácticamente, porque en realidad hubo un problema con una licencia de un legislador y eso nos impidió llegar a la mayoría. Es ahí que comienza el debate en la Comisión de Constitución y Código. Hay un proyecto del senador Peña que luego va siendo modificado, porque efectivamente fuimos consultando constitucionalistas de primer nivel, ¿no? Que afirmaron que el proyecto era constitucional. Vino la Oficina Nacional de Servicio Civil y afirmó que compartía el proyecto, inclusive ofreció asesoramiento e incluimos algunos artículos e iniciativas del Servicio Civil. Tengamos presente que en el periodo de gobierno del presidente Mujica se creó lo que hoy conocemos todos como Uruguay Concursa. Entonces sí, hoy para entrar a la administración central existe un mecanismo transparente donde el ciudadano entra a una página, ve todas las opciones, y un ciudadano de Artigas puede presentarse a un cargo en Montevideo si reúne las condiciones que el llamado exige. Y eso nos parece que es el derecho que todo ciudadano debe tener, viva en Chapicuí, en Tranqueras o donde sea, digamos, ¿no? Entonces, ese paso que se dio en la administración central, que permitió llegar a una transparencia importante, no es así en los gobiernos departamentales. Hay casos escandalosos como el de Artigas, hay casos un poco menos escandalosos o menos difundidos, digamos, pero hay intendencias que por ley deben remitir todos los llamados sobre buen concursa y tienen cero llamados. Otras tienen 1, otras tienen 2, otras tienen 3, ¿no? Y salvo Montevideo, Canelones y Salto particularmente, que tienen más de 50 llamados, 50 y pico Salto, 140 Montevideo y 100 y pico Canelones, el resto prácticamente no presentan llamados. Entonces, ahora, Eduardo, hay una particular resistencia en el Partido Nacional, porque hablábamos de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que fue el partido que puso más reparos, y ahora hablamos de lo que tiene que ver con el ingreso a las intendencias, que nuevamente ahí los contradichos son ¿no? conflicto con el Partido Nacional. Sí, sí, en este caso particular, además la comisión tuvo un grado de confrontación entre los distintos partidos de la coalición que nos llevó a ser espectadores de una situación que no se ve habitualmente y que algún medio de prensa reprodujo, donde claramente hubo una fuerte molestia, cuando en realidad estaba acordado que se recibía el Congreso de Intendentes y luego se votaba en comisión. Hoy por hoy hay 20 votos. Están los 13 senadores del Frente Amplio, los 4 senadores del Partido Colorado y los 3 de Cabildo Abierto, que están dispuestos a votar, esos somos 20, por lo cual, para llegar a la mayoría, a los 2/3 que establece la ley, nos faltaría un voto. Yo creo que el voto del senador Gandini debería estar, porque lo acompañó todas las veces que lo planteamos a nivel de las rendiciones de cuentas. Bueno, esperemos que ese voto 21 esté ahí, quizá en otro legislador, pero evidentemente sería bastante grave que el Partido Nacional quedara aislado en este tema, porque tiene
la mayoría, largamente la mayoría de todas las intendencias del país, y donde esta práctica está generalizada, ¿no? Entonces, se ha tratado de dibujar respecto a esto, que hay un enfrentamiento con el interior, nada de eso es cierto. Esto me interesa particularmente insistir, es al revés. No es que aquí pretendemos perjudicar a los ciudadanos del interior, todo lo contrario. Aquí lo que pretendemos es que el ciudadano del interior no tenga que ajustar sus ideas a las ideas del intendente de turno para conseguir un trabajo en el gobierno departamental, sino que piense como quiera y tenga un mecanismo transparente de ingreso a la administración departamental, con libertad absoluta. O sea, darle libertad al ciudadano en todos los aspectos de su vida, sea amigo del intendente, no sea amigo, lo conozca, no lo conozca, viva en un pueblo chico del interior, viva en la capital. Bueno, que nada de eso influya, ¿no? Que influya, si es un puesto que exige determinada capacitación, sus capacidades. Y si es un puesto que no le exige, bueno, ahí es la suerte, ¿no? Porque el mecanismo de sorteo es el único mecanismo posible. Esto me parece que es un hecho importantísimo desde el punto de vista democrático, porque se ha hablado acá en ese esquema de Montevideo Interior y demás, de la descentralización, ¿no? Y es bueno tener presente, yo se lo manifesté esto públicamente en Senador Botana, porque participamos en el año 2008, por ahí, a iniciativa del presidente Vázquez, de el comienzo del debate respecto a la ley de descentralización que creó el tercer nivel de gobierno. Y ahí es verdad que el senador Da Rosa y el actual senador Botana fueron interlocutores válidos, digamos, y con ellos se alcanzó los 2/3 para que se comenzara este proceso que creó los gobiernos del tercer nivel. Esto es muy importante, ¿no? Porque hoy están los concejales, los alcaldes, o sea, los gobiernos del tercer nivel de gobierno, presentes en la vida política, y creo que ha ganado en calidad la democracia uruguaya. Otro tema que queremos hablar contigo es, Eduardo, es algo que hablábamos hace unos minutos acá en el programa, y es en relación a las declaraciones de la militante nacionalista Romina Celeste, que se refirió al dirigente Edgardo Ortuño en sus redes como engendro, como parásito, y que llegó a los cargos políticos que ocupó por su color de piel. A raíz de esto, la Casa de la Cultura Afro-Uruguaya la denunció ante Fiscalía por promover el racismo e incitar al odio. ¿Qué pensás de las declaraciones de la militante y de la medida que tomó el colectivo? Bueno, primero nos parece lamentable, ¿no? Las declaraciones. Es lamentable que en el Uruguay, a esta altura de lo que es el desarrollo de los temas del racismo en el mundo, todavía haya referencias casi prehistóricas, ¿no? Conceptos vinculados a la época de la esclavitud, digamos. Obviamente yo conozco a Edgardo Ortuño porque integro el mismo sector político que él en el Frente Amplio, sé de sus capacidades, sé que nunca su color de piel influyó en ninguno de los cargos que ocupó, por el contrario. Creo que ha sido uno de los militantes que yo conozco, por lo menos, que mayor dedicación y esfuerzo ha tenido justamente por su color de piel. Todo lo contrario, ¿no? En realidad su color de piel, estoy convencido, ¿no? Esto es un convencimiento personal, digamos, de que actuó muchas veces como limitante, ¿no? Porque la verdad es que el racismo está presente en la cultura uruguaya, ¿no? A veces nos cuesta asumir a los uruguayos que tenemos una dosis de racismo, ¿no? Y que estamos ahí combatiéndolo, ¿no? Tratando de enfrentarlo, pero hay una cultura, ¿no? Que no se cambia de un día para el otro. Y en realidad, por Ortuño ha sido esto un elemento, en mi opinión, limitante de sus posibilidades de desarrollo, y porque es un militante de un altísimo compromiso y una gran responsabilidad en sus tareas, ¿no? Él desarrolló, además de ser legislador y demás, haber ocupado cargos de gobierno, fue viceministro de Industria y Energía en el gobierno de Mujica, y claramente demostró una contracción y una capacidad de comprensión de políticas que no eran necesariamente específicas de su historia y de su formación, que fueron el producto, su tarea fue el producto de el gran esfuerzo realizado para lograr el nivel de capacitación que ese cargo exigía, con un ministro que yo entiendo fue de los mejores, ¿no? Que tuvo ese periodo de gobierno, que fue el ministro Kramer, ¿no? Que no está en el Frente Amplio, increíblemente, ¿no? Pero vale la pena decirlo igual, porque yo tengo una alta consideración personal y política, y creo que fue efectivamente uno de los mejores ministros de Industria de los 3 gobiernos del Frente Amplio. Entonces me parece que esta situación
es realmente grave. Me alegro que los colectivos vinculados a los sectores de la población afrodescendiente actúen. Creo que además está muy bueno porque Ortuño fue el primer legislador afrodescendiente en el Uruguay. Y esto es un hecho simbólicamente muy importante, ¿no? La llegada de los afrodescendientes al Parlamento. Ahora está la senadora Gloria Rodríguez, por ejemplo, que también merece mucho respeto por su condición general y por su situación particular, ¿no? Porque está en el Senado de la República. Y esto me parece importante. Entonces creo que es un ataque a la condición de los uruguayos, ¿no? Que debemos avanzar en esto, ¿no? Como en tantos otros temas, eliminando prejuicios y predisposición a atacar a las minorías. Esto es todo lo contrario, un retroceso enorme. Y me parece que está bueno porque en realidad es un mensaje de odio que los uruguayos no nos merecemos. Eduardo Brenta, senador del Frente Amplio, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes.